Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. En esta oportunidad el tema a tratar es justamente la Edad Media, que esta etapa de la historia la conocimos la clase anterior con sus respectivas divisiones y con sus características en cada periodo. En este caso, es tanto esta clase como la siguiente clase de historia, vamos a estudiar las características de la temprana Edad Media. En este caso, la ruralización del espacio y la organización de la iglesia, como tema central en la clase del día de hoy. Para ello, yo les he preparado este texto de Manuel Santillana, es un pequeño recorte de esta temática tratada en este manual, sí, para que ustedes puedan, en este caso, realizar la lectura para poder responder las preguntas que les he preparado. Bien, nosotros sabemos que en la Edad Media sí se produce básicamente la caída del Imperio Romano de Occidente, se produce la caída de ese mundo romano, la decadencia del comercio, de la moneda y básicamente el abandono de las ciudades precisamente por esas invasiones germanas que se habían dado en el antiguo territorio del Imperio Romano. Por lo tanto, la población de aquel periodo termina trasladándose a la zona rural, porque en realidad las ciudades tenían muchas riquezas, había mucha vida, pero eran fuentes de incontables invasiones, entonces era insegura la vida para las personas de ese momento. Eso produce que todas esas personas migren, ¿sí? Se vayan a vivir a las zonas, ¿sí?, más alejadas, a las zonas rurales, en busca de seguridad y sobre todo el tema de los alimentos. Y en este caso la propiedad de la tierra fundamentalmente se convierte en una riqueza fundamental. Y allí, en este caso, estos grandes jefes militares romanos o germanos y también los antiguos funcionarios romanos, sí, que eran ricos en ese momento, se terminaron quedando con la mayor cantidad de tierras y se convirtieron en grandes terratenientes que vivían, en este caso, en estas zonas de castillos. Y en este caso, las tierras, ¿sí?, comenzaron a ser trabajadas por campesinos, por esclavos liberados del Imperio Romano, que se instalaron en ese territorio, y por algunos guerreros germanos menores que se convirtieron en campesinos. Entonces, lo que va a cambiar es la vida. Entonces, las personas que antes vivían en las ciudades se tuvieron que mudar hacia las zonas rurales por seguridad, convirtiéndose así en campesinos que trabajaban para estos grandes terratenientes que tienen un nombre en particular, pero lo vamos a conocer en las próximas clases. Se los voy a dejar en este caso ahí. Y ellos realizaban estas tareas, labraban lo que sería la tierra, ¿sí? A cambio de básicamente de pagar un tributo, una especie o en trabajo a estas personas, a estos grandes terratenientes que les otorgaban seguridad. Sí, seguridad porque sabíamos que en ese momento, en la temprana Edad Media, el movimiento de los pueblos bárbaros era bastante complejo. Y una de las características más importantes que se produce en este periodo es básicamente la organización de la Iglesia Católica. La religión se convierte en una vida muy importante, ya lo vamos a estudiar, sí, ahora es la presentación, digamos, porque en otras etapas de la Edad Media la Iglesia se convierte en una protagonista fundamental. Y en este caso tenemos la organización de la Iglesia que está basada básicamente en el modelo administrativo del Imperio Romano. En las ciudades se van a crear obispados, que eran centros de administración eclesiástica, que estaban generalmente ubicados, o los que otorgaban esos cargos eran personas, sí, de la clase social más alta de los romanos. A medida que va pasando el tiempo, a medida que cae este imperio romano, a medida que se va generando todo este proceso de ruralización, sí, la capital del antiguo imperio romano, Roma, se convierte como en la cabecera, ¿sí? Y allí, en esta ciudad, vivía el obispo de Roma que se va a convertir en el papa, que es la cabeza central de la Iglesia Católica. Además, los miembros de la Iglesia se dividían lo que sería el clero secular y el regular. El secular básicamente está vinculado con los obispos, ¿sí?, y actuaba entre los laicos, o sea, los no religiosos, y le daba ayuda espiritual. En cambio, el clero regular es básicamente el que vive en lo que serían los monasterios y viven de acuerdo a determinadas reglas. Entonces, durante la Edad Media se va a dar mucho la vida de los monasterios. Van a ser muy conocidos, ya lo vamos a estudiar, ¿sí?, que van a ser los abades,
¿sí? Los monjes, los frailes, ¿sí? Las monjas, todo eso va a ser muy común en la época de la Edad Media. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Hoy básicamente es la presentación de la organización de la Iglesia Católica. Y lo que va a hacer en realidad es, la Iglesia se va a convertir en guardiana de la cultura, ¿sí? Y se van a quedar con las grandes bibliotecas, ¿sí? Con los estudios. Entonces, esto básicamente es la organización de la Iglesia. Vamos a estudiar en las próximas clases el surgimiento del Islam, que también es la característica fundamental de la temprana Edad Media. Pero eso lo vamos a estudiar la clase siguiente. En este caso, los invito a leer el texto y ante cualquier duda nos encontramos el día miércoles en nuestra nueva clase de Zoom. Así que bien, ante cualquier duda les recomiendo que sigan volviendo a ver este video y afianzar mayormente la lectura. Bueno chicos, que tengan una excelente semana y estamos en contacto.